Gloria a Dios. ¿Está agradecido? ¿Está bendecido? Amén. Dios bendice. Amén. Y le damos gracias a Dios por su bendición el día de hoy. Porque hoy está usted y yo, aquí estamos en este lugar y Dios ha propuesto el día de hoy que usted y yo seamos grandemente bendecidos a través de su palabra. Hemos venido a alabar, a bendecir su nombre. Ahora debemos estar dispuestos para escuchar qué Dios tiene para usted y para mí el día de hoy. Oremos a Dios. La bendición de Dios es para aquel que la recibe, amén. Quiere decir que aquellos que se cierren a su bendición, pues aunque Dios hable, Dios respeta que no quieran recibir. Por eso oramos y le pedimos a Dios que abra nuestro entendimiento y que traiga revelación de su palabra para que al momento en que usted y yo escudriñemos su palabra, veamos su palabra, el Espíritu de Dios nos hable y traiga revelación de esa palabra que es para que usted y yo la pongamos por práctica para nuestra vida. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, queremos agradecerte la oportunidad que nos das, mi Señor, de reunirnos, de poder escuchar tu palabra, mi Señor, de saber que el día de hoy tienes una palabra de bendición para cada uno de nosotros. Amado Espíritu Santo, te entregamos este tiempo, abre nuestro entendimiento, trae revelación, mi Señor, a nuestras vidas, del mensaje que estamos por escuchar, a fin de que este mensaje sea de bendición y lo pongamos por obra. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Puede sentarse. Cuando ustedes y yo abrimos un periódico, leemos un periódico, o cuando ustedes y yo nos ponemos a ver las noticias en la televisión, o nos exponemos al comentario de la gente alrededor de nosotros, escuchamos puras cosas fatalistas a través de ello. Y nos damos cuenta que nos hablan de que la inflación y la carencia y la enfermedad y una serie de situaciones que están bombardeando continuamente la vida de cada uno de nosotros. Pero el mensaje de la palabra de Dios el día de hoy, mis amados, es prosperidad. El mensaje es prosperidad, el anhelo de Dios para sus hijos. ¿Usted cree que Dios quiere prosperarle? Claro. Y aparte es el anhelo de Dios. Dios anhela que usted sea prosperado. Dios desea que usted sea prosperado. Dios quiere verlo en prosperidad. Esa es la manera en que Dios quiere ver a sus hijos. Porque ¿qué padre quiere ver a sus hijos en derrota, en miseria, en problemas? ¿Qué padre quiere verlo? Dice el Señor en su palabra, dice que si nosotros, siendo malos, sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, dice, ¿cuánto más vuestro Padre dará de lo mejor? Dice, dará el Espíritu Santo a todo aquel que se lo pida. Por eso el día de hoy el mensaje es prosperidad. Y la prosperidad es en relación a la prosperidad de Dios. El mensaje es ver qué Dios ve de la prosperidad. Hoy Dios quiere hacernos ver la diferencia de lo que es prosperidad en Él y la prosperidad que el mundo nos enseña que es prosperidad. Hoy quiere que usted y yo tengamos estos principios en nuestras vidas para que a través de estos principios y usted y yo podamos ser hijos prosperados de nuestro Padre. Amén. Entonces, yo le invito a que estemos atentos. Hemos orado, le hemos pedido a Dios esta mañana para que nuestro entendimiento sea el adecuado y podamos estar atentos a lo que el Espíritu Santo quiere revelarnos en nuestra vida. Es posible que algunos de nosotros estemos pasando por carencias. Es posible que algunos de nosotros tengamos puesta delante de Dios una necesidad. Hay momentos en los que pensamos que Dios no escucha nuestra oración o que no es de Dios darnos lo que le estamos pidiendo. Pero en el libro de Santiago nos dice que no recibimos porque pedimos y pedimos mal. Entonces, por eso es que Dios quiere que aprendamos el día de hoy a pedir bien, pero sobre todo a que vivamos bien, a que vivamos de acuerdo a su voluntad. En una ocasión leyendo un libro de Charles Swindoll, no sé si alguno de ustedes ha leído algo de Charles Swindoll, pero es un hombre de Dios, y me llamó mucho la atención el comentario que hacen en su libro. Dice, desde el comienzo hasta el final de la Biblia,
vemos este patrón. Las personas que Dios bendice y que utiliza para hacer el mayor impacto son las que viven sometidas a su autoridad, buscando solo la gloria de Él. Y este libro hacía ver un sinnúmero de situaciones con respecto a la vida de diferentes hombres en la Biblia que habían pasado por dificultades serias y otros de cómo habían pasado por las bendiciones de Dios. Y por eso se da cuenta, y ustedes lo hemos visto a través de las Escrituras, que Dios bendice a cada uno de aquellos que buscan su gloria. Dios bendice a aquellos que estamos buscando vivir conforme a su voluntad. Ese es el propósito de Dios, bendecirle el día de hoy. Y lo primero que tenemos que empezar por hacer es creer que Dios quiere bendecirme. Creer que Dios ha dispuesto todo para la bendición. Hoy quiero decirle que no hace falta nada delante de Dios para que usted sea bendecido. No hace falta nada. Ya todo está dispuesto. Desde el momento en que el Señor Jesucristo vino y desde el momento en que Jesús pagó en la cruz por sus pecados y los míos, desde el momento en que el Señor Jesucristo resucitó, usted y yo tenemos dispuesto todo lo que se necesita para ser bendecidos. De hecho, la palabra de Dios en el libro de Efesios, en el capítulo 1, verso 3, dice la palabra de Dios, dice que hemos recibido todas las bendiciones espirituales. Ya hemos sido bendecidos. La pregunta sería, bueno, ¿y por qué no vivo como bendecido? Si la prosperidad de Dios es para sus hijos, ¿por qué no vivo en prosperidad? Y algo que tenemos que aprender es que la prosperidad no está exclusivamente sobre los bienes materiales. Cuando usted y yo hablamos de prosperidad, pensamos que Dios está hablando de riqueza. E incluso usted y yo en ocasiones hemos dicho, mira, a Dios lo ha prosperado, pero lo decimos que le ha prosperado porque tiene dinero, o que le ha prosperado porque tiene un carro, porque tiene una casa. Entonces, normalmente nosotros vamos en la prosperidad en relación a los bienes materiales. Y no es que Dios no quiera que usted y yo tengamos bienes materiales. Dios desea que a usted y a mí no nos haga falta nada. Pero el día de hoy Dios quiere darnos principios de cómo es que Dios ve la prosperidad. Y de qué manera Dios desea que usted y yo podamos obtener esa prosperidad a la que hemos sido llamados. Así es que lo primero que tenemos que aceptar es que Dios desea mi prosperidad. ¿Cuántos de los que estamos aquí creemos que el Espíritu de Dios ha inspirado todas las Escrituras? Dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo 3:16, dice, porque toda Escritura es inspirada por Dios. Quiere decir que lo que usted vaya leyendo o va leyendo en la Escritura, esa Escritura la inspiró Dios. Los hombres que la escriben fueron inspirados por el Espíritu Santo. De manera que lo que hicieron fue escribir los propósitos de Dios, los planes de Dios, la voluntad de Dios. Por eso es que usted vemos nuestra Biblia como el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Usted y yo estamos acostumbrados a saber que si hay algún familiar, hay alguien que nos quiere heredar algo, lo que hace es un testamento, ¿no? Y en ese testamento pone todo lo que yo voy a recibir. Por eso es que su Biblia es Antiguo y Nuevo Testamento. Es la voluntad de Dios. Y en esa voluntad están las bendiciones de Dios. Por eso, vea en la tercera carta de Juan, tercera de Juan, versículo 2. Tercera de Juan, versículo 2. Y yo empiece por decir, ese versículo es mío y es para mí. Y dígase a usted mismo, me están hablando. Porque empieza diciendo el versículo, amado. ¿A quién está diciendo Dios amado? A mí.
Dios me está hablando el día de hoy directamente a mí. ¿Sabe que Dios le conoce por su nombre? Claro. Dios nos conoce por nuestro nombre. Y entonces cuando Dios escribe en su palabra, me está hablando directamente a mí. Entonces lo que empieza diciéndome Dios para empezar el mensaje es: amado, yo deseo, mi voluntad es, yo quiero, dice el Señor, que tú seas prosperado. Esa es la voluntad de Dios para su vida. Entonces, si usted se da cuenta, primeramente Dios le está diciendo: hijo, ¿cómo te amo? Y como te amo tanto, tengo un deseo para ti. Y mi deseo es que seas prosperado. Y entonces empieza a decirle en qué desea que sea prosperado. ¿En qué dice? En todas las cosas. No hay una sola situación para su vida en la que Dios no desee que usted sea prosperado. Claro, Dios desea la prosperidad para su vida y para la mía en todo aquello que Dios sabe que es bueno para usted. Pero no hay una área buena en la cual esté Dios diciendo que no desee que prospere. Dice: yo deseo que seas prosperado, y luego dice: y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces, cuando Dios escribió, más bien los escritores de la Biblia escribieron pensando en ti. Y entonces empieza por decir: Dios escribió pensando en mí. Este mensaje, este versículo es para mi vida. A veces somos buenos para adjudicarnos cosas que no son para nosotros y andamos sufriendo. Hoy quiero que aprendamos a adjudicarnos lo que Dios tiene para mi vida. Y lo que Dios dice el día de hoy es que Él que desea que seamos prosperados. Entonces yo soy una mujer, yo soy un hombre que he sido llamado a ser próspero. ¿Lo puede decir? Yo soy un hombre, yo soy una mujer que he sido llamado a ser próspero. Y si tú eres un hombre y una mujer próspera y tienes una familia, ¿cómo es tu familia? Próspera también. ¿Y qué vas a desearle a tu familia? Prosperidad. Así es que para que tú puedas desearle prosperidad a tu familia, tú tienes que hacer algo. Fíjate bien. Nosotros deseamos que los nuestros sean prósperos, ¿verdad? ¿Amén? Bueno, si yo deseo que los míos sean prósperos, yo tengo que vivir en prosperidad. Y para poder vivir en prosperidad, tengo que aprender los principios de Dios para la prosperidad. En el mundo se van a encontrar un sinnúmero de cosas con las cuales están invitando a la gente a que prospere. Y entonces hay muchos libros, muchos tratados para que la gente busque la manera de la prosperidad. Y los están llamando de una u otra manera a que hagan algo para que sus ingresos mejoren. Y el mundo todo lo está relacionando con la vida material. Y hoy vamos a aprender algo diferente. Así como vimos lo que Charles Swindoll escribe, yo quiero decirte que también Tom Lendig, un escritor, me llamó la atención que dice: la prosperidad no es solo posesiones materiales. La verdadera prosperidad significa, y empieza a decir dos puntos muy importantes: madurar espiritualmente en la relación de uno con Dios. Quiere decir que a la medida de que yo soy una mujer o un hombre próspero, significa que yo he tenido una prosperidad en mi relación, en mi intimidad con Dios. Entonces, si tú eres un hombre con intimidad con Dios, con comunión con Dios, con armonía con la palabra de Dios, empiézate a considerar próspero. Pero también dice que es salud física, mental, emocional y de bienestar del alma. La prosperidad se ve en las condiciones en las que yo me encuentro. Y principalmente en el área de las emociones, que es un área muy bombardeada para todos nosotros. Hoy te quiero decir que hay una área que significa prosperidad, pero también hay una área que significa en bancarrota. Lo que no está en prosperidad está en bancarrota.
Y hay muchos hombres y muchas mujeres que conocen el plan de Dios y que tienen áreas en bancarrota. Una de ellas es el área emocional. Por eso el apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 3, le dice a los corintios, dice, yo no les puedo hablar como espirituales, sino como a carnales. Porque mientras hay en ustedes contiendas, celos, pleitos, pues son carnales. Y esa área de las emociones que está en bancarrota, Dios desea que también esté en prosperidad. Hay mucha gente con resentimientos. Hay mucha gente con celo, con envidia. Hay gente que no puede ver que abrazan a otro porque si no lo abrazaron, pues ya están discutiendo y se están lamentando. Es una área de bancarrota que no ha sido liberada de la bancarrota. Cuando tú sientes que alguien no te ama, recuerda, Dios te ama. ¿Y de qué manera te ama Dios? Dice que de tal manera te ha amado Dios que entregó a su Hijo unigénito. O sea, Dios entregó a Jesús por ti. Y a veces nos incomodamos, nos inquietamos y sufrimos porque un ser humano no nos ama o porque no nos demuestra el amor. Amados, Dios a cada momento nos está demostrando cuánto nos ama. Como para que perdamos el tiempo, nos desgastemos, perdamos nuestras energías por estar viendo si hay alguien que me veo bien, que no me veo bien, que si me amó o no me amó. Por eso prosperidad es una prosperidad espiritual también. Y si tú eres una mujer y un hombre que deseas vivir en prosperidad, vas a empezar a poner los principios de Dios delante de ti para que empecemos a vivir a través de ellos. Y que de esa manera nada ni nadie sea capaz de quitar la prosperidad que Dios ha traído a mi vida. Así es que 3 puntos de la prosperidad: prosperidad del alma, prosperidad física y prosperidad espiritual. Esas son las 3 áreas de prosperidad de Dios para tu vida. Él desea que tú seas próspero en tu alma. ¿Qué hay en tu alma? Emociones, voluntad y conocimiento. Ahí desea Dios que seas prosperado. Dios desea que nuestros físicos estén prósperos. Pero hay mucha gente que ha perdido la salud o que pierde la salud, aún hasta la vida, por afanarse en ser próspero de la manera que no es de Dios. La cantidad de gente que en la actualidad se atiende por muchas enfermedades y todas son ocasionadas por el afán. Y hoy vamos a aprender que no es de Dios el afanarnos. ¿Sabes por qué dice la palabra de Dios en Filipenses 4:6? Por nada estéis afanosos. Es porque Dios tiene un plan maravilloso para que no tengamos que afanarnos. El problema es el desconocimiento del plan de Dios. Por eso dice el Señor en su palabra, dice, mi pueblo se pierde por... Le faltó conocimiento. Si hoy le damos apertura al propósito de Dios para ser prosperado y empezamos a poner en práctica estos principios, vamos a empezar a descansar. Pedirle al Espíritu Santo que nos recuerde estos principios, vamos a empezar a descansar. Muchas personas, amados, tienen riquezas, pero no son prósperos. Hay gente con riqueza, pero no es próspera. Es gente que vive con muchas dificultades. Tiene mucho y no puede disfrutarlo. Y ahí lo tiene. El único que puede poner equilibrio entre lo que tenemos y lo que vivimos es Dios. Y Dios es capaz de enseñarnos a vivir con lo que nos da en paz, en tranquilidad, en sosiego. Por eso vale la pena aprender qué es la prosperidad de Dios para nuestra vida. Quiero decirte que hay un vocablo hebreo que tiene un significado especial para la prosperidad. Te lo voy a deletrear porque pronunciarlo a lo mejor lo hago mal. El vocablo hebreo es S de sal, ¿verdad? H-A-L-A-H. Salah. Y quiero decirte lo que significa esto en prosperidad. Estar tranquilo. Estar seguro, éxito feliz, en seguridad. Eso es lo que significa prosperidad. Entonces hay gente que tiene mucho pero que no tiene tranquilidad. Hay gente que tiene mucho y no es feliz. Tú imagínate qué felicidad le puede traer a alguien que se afanó por la prosperidad, que buscó la prosperidad, que buscó para ser próspero y perdió su matrimonio. Tiene sus hijos en dificultad o tiene su salud
en decadencia. ¿Será próspera esa persona? No es próspera. Por eso es que Dios desea que tú y yo aprendamos lo que es prosperidad. Ahora, Primera de Corintios capítulo 2, verso 14. Primera de Corintios capítulo 2, verso 14, dice algo muy especial. Y esto es la causa por la cual muchas personas, pues definitivamente no aceptan los principios de Dios para sus vidas. Dice la palabra de Dios, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él, ¿qué son? Son locura. Entonces, cuando alguien está escuchando los principios de Dios para ser próspero y se da cuenta que esos principios son totalmente contrarios a todo lo que todo el tiempo ha escuchado, en ocasiones llega a decir, no lo creo. Hay gente que dice que la Escritura, que no cree en la Escritura, porque no piensan que así como Dios dice pueda ser efectivo si no hacen algo ellos. Y piensan que hay que hacer algo, y sí tenemos que hacer. Pero lo que tenemos que hacer, Dios nos lo va a mostrar de qué forma y qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, para los hombres que son naturales, para aquellos que no han nacido de nuevo, dice, porque esto es locura, no lo pueden entender. No lo pueden entender. Si tú le dices a alguien que estás esperando en Dios una respuesta, no lo puede entender. Es más, a veces la gente dice, ¿cómo puede ver un Dios tan malo que permita que pasen estas cosas? No entienden. Y por eso le echan la culpa a Dios. Pero le damos gracias a Dios porque al momento en que tú y yo hemos venido a los pies del Señor Jesucristo, Él nos ha abierto el entendimiento, Él nos ha dado una capacidad diferente para que cuando veamos la Escritura, sepamos que si Dios lo dice, es verdad. Amén. Entonces, ¿qué principios da Dios para que seamos prosperados? ¿Cuáles son los principios de Dios? Vaya al primer capítulo del libro de Josué. Josué capítulo 1. Y vemos 2 versículos y ahí vienen los principios para que el hombre sea prosperado. Versículo 7, y empieza el Señor diciéndote, solamente, voy a preguntarte, ¿quieres ser prosperado? ¿Quieres ser prosperado? Ok, solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿Para qué? Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Entonces, si hay alguien que quiera empezar en esos principios de prosperidad, lo primero que Dios le está diciendo, vas a tenerte que esforzar. Pero hay algo muy importante, quiero que seas muy valiente. Dios no dice que seas muy macho. Dios dice que seamos muy valientes. Que seamos valientes. Y en lo que Dios dice que quiere que seamos valientes es para poner en obra, para poder hacer lo que Él nos dice. Así es que si usted quiere conocer un hombre valiente, es aquel que se está esforzando. Una mujer valiente es aquella que se está esforzando por llevar una vida agradable delante de Dios. Ese es valiente. En el mundo, en ocasiones nos han tildado de tontos, ¿verdad? Pero Dios dice que usted y yo somos valientes y que somos esforzados. Si nosotros hacemos eso, dice, que no nos apartemos de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seamos ¿qué? ¿En qué? Fíjense bien, dice Dios, para que tú seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Qué quieres emprender? ¿Un matrimonio? ¿Una familia? ¿Un negocio? ¿Qué quieres emprender? Bueno, Dios dice que si tú y yo somos valientes, para poner por muy valientes, entonces vamos a ser prosperados ahí. Si tú ves un matrimonio que anda en completa dificultad, si tú ves una familia que anda en completa dificultad, hay que hacer un alto. Porque Dios llamó a que el matrimonio sea prosperado, a que nuestra familia sea prosperada. Entonces,
Por eso es que Dios hoy desea que aprendamos sus principios. Versículo 8. Nunca se aparte de tu boca. Vamos a aprender dos principios en estos dos versículos. Primer principio, hacer. Versículo 7. Versículo 8, que no sea parte de nuestra boca. ¿Qué significa que no sea parte de nuestra boca? Que cuando hablemos, que cuando demos alguna orden, que cuando demos alguna dirección, todo sea de acuerdo a su voluntad. Por eso dice, no sea parte de tu boca la ley. Quiere decir que mi estilo de vida y el estilo de vida que les voy a dar a conocer a mis hijos y el estilo de vida que le voy a dar a conocer a mi matrimonio y el estilo de vida que le voy a dar a conocer en mi negocio y el estilo de vida que le voy a dar a conocer a mi cuerpo va a ser conforme a la voluntad de Dios. Porque si yo lo hago de esa manera, sigue diciendo, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, dice la palabra de Dios. Porque entonces, ¿qué dice? Harás prosperar tu camino, dice, y todo te saldrá bien. ¿Cuántas veces ha dicho usted, a mí nunca me sale bien esto? ¿A quién le han dicho, a ti nada te va a salir bien? Esas voces que le dicen que nada le va a salir bien, yo lo invito a que las haga a un lado y que vea lo que Dios dice, que todo le va a salir bien. Pero si hasta hoy no le han salido bien algunas cosas, bueno, este es el día en el que vamos a aprender de qué forma me pueden salir bien las cosas. Dios no quiere que le salgan a medias, ¿eh? Dios no quiere que le salgan a la y se va. Dios dice que le van a salir bien. En Dios siempre hay excelencia. Y Dios quiere que sus hijos disfrutemos de esa excelencia. Porque somos hijos del Rey de Reyes y el Señor de Señores. Porque usted y yo vivimos en un reino. Y en ese reino es para que los hijos podamos vivir en prosperidad. Así es que, mis hermanos, ¿cuáles son los principios que da Dios para que usted y yo seamos prosperados? Los acabamos de ver. En Josué capítulo 1, versos 7 y 8. Ahí están los principios. Si usted y yo grabamos como ley de amor estos principios en nuestras vidas, usted con toda tranquilidad le pudiera reclamar a Dios que no le esté yendo bien. Usted le pudiera reclamar a Dios que no esté en prosperidad. ¿Se da cuenta la cantidad de gente que le está echando la culpa a Dios del COVID y de las enfermedades y que por qué matan niños y que por qué hacen esto? La única causa es que el mundo se salió de la voluntad de Dios. El hombre no vivimos conforme a su voluntad. Ahí están los principios donde está la prosperidad y la protección de Dios. Así es que Dios, amados, es el único. Fíjese bien, Dios es el único que puede decir lo que está diciendo hoy y cumplirlo. Por eso que dice Números 23, 19, dice la palabra de Dios, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo dijo y lo hará. Cuando Dios dice algo es que lo va a hacer. Jamás Dios va a quedar mal con su palabra. Jamás. Por eso la palabra de Dios en el libro de Jeremías 1:12 dice, bien has visto, porque yo me apresuro para poner por obra mi palabra. El primero que va a poner por obra su palabra es Dios. Dios no le va a exigir que usted ponga su palabra por obra si Él no la pone por obra. Entonces Dios pone por obra la palabra, de manera de que cuando usted obedece y yo obedezco y vivo conforme a los principios del reino de Dios, mi hermano, usted y yo somos prosperados. ¿En qué? En todas las cosas. No importa lo que la televisión diga ni lo que el periódico dice. No importa lo que los economistas en la actualidad están diciendo del caos que viene para el mundo, de las dificultades tremendas que vienen para el mundo. Su vida y la mía no se rige por lo que el mundo dice. Su vida y la mía se rige por lo que Dios establece en su palabra. Y si usted y yo somos capaces de vivir con los principios de Dios, mis amados, usted y yo, en medio del caos, en medio de la necesidad, en medio de la dificultad, caminaremos en prosperidad. Y de esa manera nos vamos a dar cuenta de que lo que usted y yo vivimos es de manera sobrenatural. Porque la vida de los hijos de Dios es sobrenatural.
Dios actúa de manera sobrenatural. Por eso cuando el pueblo de Israel iba a salir de Egipto, amados, lo que el pueblo de Israel vivía en Egipto era una miseria, eran esclavos. Ellos no tenían capacidad de ahorrar un 5. Pero cuando salieron de Egipto salieron ricos, salieron prósperos. Y lo hicieron de manera sobrenatural. Ellos no invirtieron nada para tenerlo, Dios se los dio. ¿Sabe por qué se los dio? Porque sabía que lo iban a necesitar. Y cuando Dios los saca por el desierto, ¿cuántas tiendas en el desierto hay? ¿Cuántos Oxxos se encontraría en el desierto, el pueblo? ¿Cuántos Chedrawis, cuántos Walmart ahí se encontraría? Ninguno. Entonces, ¿en dónde iban a comprar comida? No había comida. ¿Qué hizo Dios? Se las envió del cielo. En el desierto no había agua. ¿Dónde iban a encontrar la cantidad de millones de litros de agua para satisfacer su necesidad de sed? Dios se las dio. Donde menos pensemos. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios sobrenatural. Usted no puede encerrar a Dios en su vida natural. Usted no puede encerrar a Dios en el mundo en el que vivimos. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios sobrenatural. Y Dios va a actuar de manera sobrenatural en la vida de todos aquellos que estemos dispuestos a ser obedientes a su palabra. Aquellos que le podamos creer a Dios, que si Dios dice que con este principio soy prosperado, yo voy a vivir ahí. Amén. Entonces, acuérdese, para el hombre natural es locura las cosas de Dios. No las puede entender. Porque se tienen que discernir espiritualmente, se tienen que entender espiritualmente. Vaya al Salmo 101, al Salmo 1. Salmo 1. Y vamos a leer versículos del 1 al 3. Mire lo que Dios dice. Bienaventurado, ¿se acuerda lo que significa la palabra bienaventurado? La palabra bienaventurado significa feliz. La palabra bienaventurado significa dichoso. Eso es lo que significa la palabra bienaventurado. Y entonces dice la palabra bienaventurado, el varón, se refiere al hombre y a la mujer, que no anduvo en consejo de malos. Mi pregunta es, ¿qué anda preguntándole a los que no son de Dios de qué manera le puede ir bien? ¿Por qué anda consultando a los que no vienen de Dios, ni son de Dios, ni tienen a Dios, ni temen a Dios? ¿De qué manera le va a hacer para resolver algo que le está pasando? Si usted necesita un consejo, tiene que venir de parte del que lo creó y que sabe su necesidad. Viene de parte de aquel que conoce todas las cosas, pero sobre todo viene de parte de aquel que quiere lo mejor, lo bueno para su vida. Amén. Entonces empieza diciendo, feliz el hombre que no anda en consejo de malo. No pierde su tiempo en preguntarle al compadre o al amigo que no tiene a Jesucristo cómo le haría. Viene delante de Dios para decirle, Señor, ¿qué hago? Dice el Señor, ni estuvo en camino de pecadores. Usted no piense que Dios va a actuar en su vida en beneficio si usted anda en camino de pecado. En el camino de pecado no hay bendición de Dios. Hay gente que piensa que le está yendo bien a pesar de estar haciendo lo malo, pero no es la bendición de Dios, es la obra del demonio para seguirlo manteniendo atado a su pecado. Porque Dios no bendice el pecado, hermanos. Lo dice la palabra de Dios muy claramente en el libro de Proverbios, capítulo 28, verso 13. Dice, el que confiesa su pecado, ¿qué dice? Prosperará. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Si yo quiero la prosperidad de Dios, pues tengo que apartar mi vida de todo lo que significa pecado. Yo no puedo andar haciendo lo malo y pensar que Dios me va a estar bendiciendo. Eso no va de parte de Dios. Usted puede recibir cosas andando en lo malo y pensar que es de Dios y, amado, eso no viene de parte de Dios. Por eso el principio de Dios para la prosperidad es, esfuérzate y sé muy valiente. Porque si tú eres muy valiente para hacer lo que yo mando que hagas, tú vas a ser prosperado en todas las cosas. Amén. Ahora, el Señor Jesucristo
vino a dar el mensaje de la prosperidad para nosotros. Él es el que vino a hablar, a predicar el mensaje de prosperidad. Y lo primero que vino a hacer el Señor Jesucristo, y ya sabía en lo que se iba a encontrar, en un choque tremendo entre la mentalidad del hombre con la mentalidad del reino de los cielos. Lo primero que empieza haciendo el Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo 4:17, dice el Señor Jesucristo, la primera palabra, arrepentíos, porque el reino de los cielos, el reino de Dios se ha acercado. Una cosa es que el reino de Dios esté cerca, otra cosa es que el reino de Dios llegó y otra cosa es que yo vivo dentro del reino. De nada le serviría a usted saber que el reino de Dios se acercó si usted no está viviendo en él. Por eso la palabra arrepentimiento significa cambio de mentalidad. Entonces lo primero que tenemos que empezar a hacer es cambiar nuestra forma de pensar. Usted y yo no podemos conformarnos al pensamiento del siglo en el que estamos viviendo. Tenemos que conformarnos a los pensamientos de Dios. Porque si usted y yo conformamos nuestra vida conforme al pensamiento de Dios, Dios ofrece que usted y yo seamos gentes prósperas. Mire lo que le dijo el Señor a un hombre que vino a verlo de noche. Un hombre que pudo reconocer, este viene de parte de Dios. Como hay gente que sabe que hay Dios. Pero cuando vino con Jesús y le dijo, sé que viene de parte de Dios. Y Jesús no perdió el tiempo. Jesús le dijo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de los cielos. Y luego le dice, y si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de los cielos. Amado, la prosperidad de Dios es para aquellos que estamos dentro del reino de los cielos. La prosperidad de Dios es para quienes estamos adentro del reino. ¿Y cómo se entra al reino? Naciendo de nuevo. Aceptando a Cristo como nuestro Salvador y como nuestro Señor. De esa manera se entra. De lo contrario, tú podrás estar como los niños que están afuera de las ferias y nada más están anhelando, queriendo poder disfrutar de lo que hay allá adentro. Pero para poder entrar hay que pagar un precio. Ese precio lo pagó Jesucristo por ti y por mí. Tú puedes entrar al reino de los cielos a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces lo más importante que Jesús empezó a establecer era el choque tremendo entre lo que Él iba a empezar a enseñar y lo que la gente ya traía aquí. Aquí. Hay cosas que nos han enseñado. Yo en alguna ocasión le dije que a mí me enseñaron en la Facultad de Medicina, ahí me enseñaron a que las enfermedades las curamos los médicos. Ahí en la Facultad de Medicina me enseñaron que las medicinas son la forma de hacer milagros, que con esas se hacen. Por eso cuando la gente llegaba a mi consultorio y me decía, me alivié, gracias a Dios, le decía, no, Dios no estudió, el que estudió fui yo. ¿Se da cuenta dónde estaba yo metido? Pues yo no reconocía, para mí era locura que me dijeran que Dios es el que aliviaba. ¿Dónde está Dios que te alivió? ¿No fui yo el que estudié? Dios sabe que me he arrepentido y ahora sé que el único que sana es Él. Pero esa es la mentalidad que el hombre tiene en el mundo. Vaya a Mateo 9. Versículos 16 y 17. A veces llegan los hombres a su casa y dicen, si tienes es porque yo trabajo. Tienes porque yo te mantengo. Si yo no salgo no tendrías nada. Y yo a esos les digo, si Dios no te da salud para que lo hagas, no harías nada. Si Dios no te da sabiduría para que lo hagas, no harías nada. Si Dios no te da su bendición, no harías nada y no tendrías nada. Para que nos vayamos quitando, si tienes es porque yo te doy. No, si tienes es porque Dios nos ha dado. Amén. Mateo capítulo 9, versos 16 y 17. Entonces el Señor Jesucristo empieza diciendo, nadie pone remiendo en paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Y luego dice, ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y el otro se conservan juntamente.
La enseñanza del Señor Jesucristo en el hombre natural llega y lo que hace es, se desperdicia. No hay manera que el hombre natural pueda aprovecharse de ella. Porque Dios lo suyo lo da para que lo aprovechen sus hijos, su pueblo. Mire lo que le pasó a los egipcios. Dios abrió el mar Rojo en dos para que pasara su pueblo. Era una puerta que Dios abre para prosperar a los suyos. Y el pueblo pasó por ahí, pero cuando quiso pasar el pueblo de los egipcios, ¿qué pasó? Porque la puerta había sido abierta para los de Dios. Amén. La puerta se abre para los de Dios. Cuando Dios abre una puerta es porque te ama. Cuando Dios bendice es porque te ama. Entonces, ¿qué es el odre nuevo? El odre nuevo es un hombre y una mujer que nació de nuevo. Ese es el odre nuevo. Porque cuando viene el vino nuevo, que es el mensaje de Jesucristo, cuando viene ese vino nuevo, ese odre es capaz de recibirlo. Y sabe una cosa, se ensancha con él y no truena el odre, porque está en condiciones adecuadas. Entonces el pueblo de Israel y los hombres necesitamos nacer de nuevo para poder escuchar las bendiciones de Dios y estar en condiciones de recibir cada palabra de Dios. ¿Qué pasa cuando no cambia la mentalidad? Le pasa lo que le pasó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel salió de Egipto, salió con cosas, salió con beneficios, vio la mano de Dios, pero cuando tenían problemas, inmediatamente empezaban renegando. Mejor nos fuera irnos a Egipto porque ahí teníamos carne y ahí teníamos esto y ahí teníamos lo otro. Oye, habían visto el poder de Dios manifestado, habían visto la obra de Dios para sacarlos, habían visto cómo Dios alimenta, cómo les da agua. Hombre, ¿tienes alguna necesidad? Pues recurres al que sabes que tiene el poder para resolverlo. Pero no empiezas diciendo, me iba mejor cuando andaba en el mundo. Hay gente que se ha atrevido a decir eso, que cuando andan las cosas de Dios le va mal y dicen, no, pues mejor anduvieran como andaba, porque ahí sí ganaba y ahí tenía y ahí lo otro y ahí a ello, ahí estabas metido en el infierno. Pero la prosperidad de Dios no añade tristeza. La bendición de Dios no añade tristeza. Así es que cuando tengamos alguna necesidad o alguna dificultad, sabemos que hay uno que tiene la solución para nosotros. No dice la palabra de Dios que no vamos a enfrentar aflicciones, no dice, al contrario, dice en el mundo tendréis aflicción. Pero lo que sí dice Dios en su palabra es que de cada una de ellas Él nos va a ayudar a salir adelante. Tú no tienes que voltear a ver quién te dice el Señor, dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo el cielo y la tierra. Por si faltaba algún punto de poder en Dios, hizo todo lo que hay aquí. Entonces, cuando se trata de prosperidad, tú y yo tenemos que hacer algo muy especial. Saber que vivir en los principios de Dios es lo mejor que podemos hacer. Amén. Pregunta. ¿Dios sabe que tenemos necesidad? ¿Sí? Vea lo que dice su Biblia en Mateo 6:32. Mateo 6:32. Mateo 6:32, bien especial que lo dice, porque ahí el Señor Jesucristo emplea 10 versículos de todo el Sermón del Monte. ¿Sabe que el Sermón del Monte son 3 capítulos? Capítulos 5, 6 y 7. Y el Señor Jesucristo solamente invirtió 10 versículos para hablarle a la gente sobre las necesidades materiales. Invirtió la mayor parte del tiempo, la mayor parte del sermón, la mayor parte de la escritura en darnos a conocer los principios espirituales como debemos vivir. Porque cuando el hombre pone en práctica esos principios, todo lo demás, Dios lo pone para solucionar su necesidad. Entonces dice, ¿qué dice Mateo 32? 6:32. Dice que Dios sabe que tenéis estas necesidades. Si dividimos el versículo en A y B, en la porción B, ahí vamos a darnos cuenta que dice, y Dios sabe que tenemos estas necesidades. La pregunta es, ¿qué debo hacer entonces?
Lea el versículo 33. Buscad, ¿qué? Primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué dice? Y todas las cosas vendrán por añadidura. En alguna ocasión yo le hacía ver a algunas personas lo que significaba vivir en el reino y vivir en el mundo natural. Y les decía, hagan de cuenta que son dos puertas. En una puerta está la puerta a la vida del reino y en otra puerta está la puerta a la vida del mundo. Los que están en la puerta del mundo y entran al mundo andan así, buscando la prosperidad, tratándose de aferrar a la prosperidad, pepenando la prosperidad, sin importar de qué manera le hagan. Los que están dentro del reino espiritual, dice la palabra de Dios, y estas cosas serán añadidas. Lo dice más claro, y alguien me lo hizo ver hace un momento, en el Salmo 23. En el Salmo 23 lo dice de una manera tan hermosa y clara. Versículo 6. ¿Qué dice? Ciertamente, ¿qué dice? Ciertamente, el bien y la misericordia, ¿qué me van a hacer? Me van a seguir, tú vas caminando y Dios va a estarte llevando la bendición, va a estarte dando la provisión, va a estarte dando la prosperidad. No la vas a andar buscando, de Dios es dártela. Hay gente que no está ni en la puerta del mundo ni está en la puerta del reino de los cielos, está a la mitad. Está entre las dos puertas. ¿Qué dice la palabra de Dios para ellos? Dice que a los tibios los va a vomitar. Entonces, mis hermanos, el mensaje del día de hoy, Dios quiere la prosperidad para sus hijos. Amén. Y Dios está dando a conocer cuál es el principio para la prosperidad. Si tú y yo tomamos en cuenta sus principios, tú y yo seremos hombres y mujeres con prosperidad. Hombres y mujeres que vamos a darles a nuestras generaciones la oportunidad de ser prósperos también. Porque nuestras generaciones van a disfrutar de tu prosperidad. A ellos va a alcanzar la prosperidad que tú tengas. Y vas a ver familias de prosperidad. ¿En quiénes? Hasta tu tercera y cuarta generación. ¿No te da gusto? En lugar de que los dejes en bancarrota. En lugar de que dejes a tus nietos y a tus bisnietos en dificultades y en problemas, ¿no te gustaría dejarlos en prosperidad? Este es el día que lo podemos lograr. Ordenando nuestros pasos, viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Por principio de cuentas empezaremos a vivir bien en prosperidad nosotros y a través de nosotros los nuestros también. Entonces, ¿valdrá la pena? Definitivamente vale la pena. Mis hermanos, no importa que estamos en el siglo XXI, no importa los avances que hemos estado viendo, la tecnología, la ciencia, todo lo que ha salido, no importa. Nosotros no vivimos por modas o por épocas. No importa que estamos en el 2021, casi para entrar al 2022. Marcos 13:31 dice muy claramente, el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Los principios de Dios no pasan con los siglos ni con la moda, no pasan con los años. El principio de Dios está establecido para toda la eternidad. Y cada hombre y mujer que sea capaz de vivir en ellos, está asegurado por parte de Dios la prosperidad. Amén. Los seres humanos estamos esperando a ver que si cambia el sexenio y a ver si cambia el trienio y a ver si el que viene es mejor y a ver que si el que viene promete mejores cosas y a ver si las cumple y a ver si no se roba y a ver si no se queda con... Ahí siempre andamos y siempre estamos sintiéndonos defraudados porque el que llega, por muy buenos deseos que traiga, al poco tiempo nos damos cuenta que no lo cumplió. Hay uno que promete y no falla, y ese es Dios. Hay uno que no tienes que estar esperando que cambie el sexenio. Él no cambia, es igual por los siglos de los siglos, y ese es Dios. En Él puedes descansar, en Él puedes confiar. Solamente en Él encontrarás tu prosperidad. Si tú puedes confiar en Él, si tú puedes creer en Él, puedes escuchar las palabras del Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, capítulo 11, verso 40, y dice, ya te he dicho
que si creyeres, verás la gloria de Dios. Mis amados, Dios promete y Dios cumple. La necesidad tuya y mía es saber si estamos dispuestos a obedecer. ¿Por qué podemos confiar? Porque para Dios nada es imposible. Porque para el que cree, todo es posible. Antes de finalizar, la pregunta sería, siendo bien honesto, porque a Dios no lo podemos engañar, ¿en qué te gustaría ser prosperado? ¿En qué te das cuenta que estás en bancarrota? ¿En qué? Sé honesto delante de Dios, no me lo digas a mí, sino empieza a ver. Porque eso que está en bancarrota el día de hoy, Dios dice que puede entrar a la prosperidad. ¿En qué cosas sientes la necesidad o en qué área de ser prosperado? ¿En qué área necesitas que todo te vaya bien, en que todo lo que hagas te vaya bien? Va a haber tiempos difíciles en donde Dios va a permitir probar nuestra fe, nuestra confianza y nuestra seguridad. Va a haber tiempos difíciles. Va a haber momentos de dudas en donde tendremos que poner por enfrente de la duda la palabra que es verdad. Tenemos que poner por enfrente lo que el Espíritu Santo nos dice de la situación que vivimos. Yo he visto la mano de Dios de muchas maneras y en muchas ocasiones. Te puedo decir que me he equivocado muchas veces y le he fallado a Dios muchas veces. Pero he visto la fidelidad de Dios mucho, mucho en mi vida. Mi vida, a partir de que yo recibí a Jesucristo hasta la actualidad, que son ya más de 43 años, te puedo decir que he visto la mano de Dios día tras día. He visto su mano en mi vida. Yo atravesé por 2 situaciones terribles. Tuve una acusación de haber sido participante de homicidio. Y tuve una acusación de haber defraudado a la nación. Quiero decirle que las 2 acusaciones eran mentiras, pero estaban hechas y me persiguieron por eso. Y lo que hice fue ponerme delante de Dios, fue confiar en el Dios que me había llamado, fue descansar en el que si yo hacía conforme a su voluntad, Dios era capaz de sacarme de ahí, de ese lugar. Yo no participé en el homicidio, pero me acusaron ante la Procuraduría General de la Nación. Igual que con el otro, el haber defraudado a la nación. Recuerdo muy bien que un día vinieron de fuera de aquí a decirnos que necesitábamos dar $1,000,000 para que escondieran los expedientes. Vinieron para decirme que juntáramos 12 botellas de whisky cada uno de los que andaban metidos en dificultad para que pudieran apoyarnos. A la licenciada que vino le hice este comentario. Le dije, yo tengo un abogado que intercede por mí de día y de noche. Yo tengo un abogado fiel que conoce el caso en el que estoy. Y sé que como Daniel, cuando lo metieron en el foso de los leones, mi caso subió primeramente delante de Dios. Y como no me halló culpable, le cerró la boca a los leones. Y de esa misma manera, mis hermanos, Dios me permitió quedar totalmente exonerado de esas 2 acusaciones. Y verme totalmente libre de esas 2 acusaciones. ¿Saben qué es? La misericordia de Dios. ¿Saben qué es? El amor de Dios. ¿Saben qué es? El favor de Dios. ¿Saben qué es? La mano de Dios. Eso es lo que es. ¿Saben qué es? La acción de Dios en la vida de sus hijos. Le vuelvo a decir, me he equivocado y me sigo equivocando. Pero la misericordia de Dios nos sigue alcanzando todos los días. Si nosotros somos capaces de arrepentirnos de todo corazón, si nosotros somos capaces de apartarnos del pecado, dice la palabra de Dios, que seremos prosperados y hallaremos misericordia. ¿Valdrá la pena seguir los principios de Dios? Sí, vale la pena. Porque en los momentos más grandes de tu aflicción, en los momentos más grandes de tu necesidad,
Tú puedes echar mano de la vida eterna a la que has sido llamado y Dios responde a tu necesidad. El Dios en el que hemos creído es un Dios fiel y misericordioso. No importa el área de dificultad, no importa en donde no has sido prosperado, si tú te alineas, si alineas tu vida a los propósitos y planes de Dios, Dios te da prosperidad. Amén. Por eso terminamos con esto, lo que dice en Josué 1:7. Esfuérzate y sé muy valiente, muy valiente. Cuando las cosas aparentemente están saliendo todas mal y no hay nada bueno para tu vida, nadie te da un 5 por ti, tú puedes estar descansando en Él, porque Él dio a Jesucristo por ti. Él dio todo lo que tenía para que tú y yo podamos ser prósperos. Si no somos muy valientes, te tengo un mensaje de parte de Dios, lo que dice Apocalipsis 21:8. Apocalipsis 21:8 dice lo siguiente. Recuerda que los cobardes y los incrédulos, fíjate bien, y los primeros que encabezan la lista son los cobardes. Por eso el Señor dice, esfuérzate y sé muy valiente, porque los cobardes y los incrédulos están destinados a salir al lago de fuego y azufre. La pregunta sería el día de hoy, ¿participar del reino o participar del lago de fuego? Participar del reino es una bendición que Dios nos ha dado a través de Jesucristo. No hay algo en tu vida, así como lo oyes, no hay algo en tu vida, ya sea tu matrimonio, tus hijos, tu economía, en el área que tú la pongas, no hay algo en tu vida en la que Dios no pueda prosperarte. Solamente está esperando que tú y yo le digamos, aquí estoy, Señor. Póngase de pie, por favor. El temor no es de Dios. Por eso prosperidad es tener paz. Prosperidad es vivir en seguridad. Prosperidad es vivir en felicidad. Jesucristo cambió el término de felicidad. ¿Y se acuerdan en el capítulo 5 de Mateo? Las bienaventuradas del Señor Jesucristo. Dice muy claramente, feliz o dichoso. ¿Quiénes van a ser? Y empieza a enumerar todos aquellos hombres y mujeres que sus principios son conforme a la voluntad de Dios. Esos son los que somos verdaderamente felices y dichosos. Y Dios quiere el día de hoy que tú así seamos, que tú y yo así vivamos. Tómate un momento, inclina tu cabeza. Tómate un momento. Ponte de acuerdo con el Espíritu de Dios en este momento. Y séle bien honesto a Dios y dile a Dios en lo que tú sientes que no hay prosperidad en tu vida. ¿En qué te das cuenta que no eres próspero? ¿En qué te das cuenta que las cosas no te salen bien? Preséntaselas a Dios el día de hoy. Empieza por decirle, Señor, ya no me quiero afanar por ello. Me hago el propósito de ser esforzado y valiente, muy valiente, para que al empezar a vivir conforme a los principios del reino, pueda empezar a disfrutar de esa prosperidad a la que tú me has llamado. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, desechamos todo pensamiento, toda actitud que nos has tenido, Señor, en bancarrota. Todo aquello, mi Señor, que no viene de parte tuya y con lo que he estado viviendo, hoy tomo la decisión de esforzarme y ser muy valiente para hacerla a un lado de mi vida y no seguir caminando, Señor, de esa manera. Porque he comprendido, Señor, que el anhelo de tu corazón es que yo sea prosperado en todas las cosas. Te doy gracias en el nombre de Jesucristo por haber traído la prosperidad a mi vida. Perdóname, Señor, cada ocasión que he puesto en peligro la prosperidad a la que me llamaste. Cada momento, Padre, que con mis actitudes o mis acciones
He pasado mi vida al bando de la bancarrota. Hoy me arrepiento en el nombre de Jesucristo. Ayúdame, amado Espíritu Santo. Dame de tu gracia para que yo pueda vivir cada día conforme al propósito de tu voluntad. Te doy gracias, Padre, por hablarme a través de tu palabra, por darme a conocer el anhelo de tu corazón, que yo sea prosperado en todas las cosas. Gracias, Padre. Te alabo, te bendigo y te glorifico en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Haga algo con sus pensamientos de derrota. Haga algo con sus pensamientos de frustración. Haga algo con sus pensamientos de decepción. Haga algo con sus pensamientos de imposibilidad. Haga lo que el apóstol Pablo hizo con la víbora que se le prendió en la mano. Échela en el fuego. Eche todos esos pensamientos en el fuego del Espíritu Santo. Y que los pensamientos de Dios, amados, tomen totalmente autoridad en los suyos, para que pueda vivir conforme a la voluntad de Dios. Que Dios lo siga bendiciendo. Que Dios lo prospere y siga prosperando todos los días de su vida. Si hoy fue próspero, mañana será más próspero. Amén. Recuerde, el tiempo es corto. Ame a su familia. Póngase en paz con ellos. Dígale que los ama y que los necesita. Que Dios los siga bendiciendo. Amén. Amén. Le damos un fuerte aplauso a nuestro Padre, a nuestro Dios. Que sea Él llevándonos su voluntad. También conviene a nuestros hogares. Amén. Vamos a cantar a nuestro Padre para despedirnos y damos gloria a Él. Amén. ¿Puede dar un fuerte aplauso a nuestro Dios? Y de noche cantaremos, celebrando su poder, con alegría de corazón, como el que va con la flauta al monte del Señor. Celebraremos su poder. Le damos gloria a Él, amén. Denle un fuerte aplauso a nuestro Rey y le cantamos juntos al poderoso de Israel, amén. Rendimos honor y gloria. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, que lo detendrá, al poderoso de Israel, porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, que lo detendrá, al poderoso de Israel. Y de noche cantaremos celebrando su poder, con alegría de corazón, como el que va con la flauta al monte de Jehová. Celebraremos su poder, porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Y los ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán, los oídos de los sordos oirán. El coco saltará, con el arpa danzará, la lengua de los mudos cantará. Y cantamos al Todopoderoso, amén, en esta tarde. Den un grito de júbilo a nuestro Dios. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres un Dios increíble, Señor, e invencible, poderoso Dios sobre todas las cosas. No hay nadie como tú, Rey.
damos a ti, Señor, de la transformación que has hecho en nosotros, Dios mío. Nos gozamos en su presencia, amén, y le decimos: cuando pienso en lo mucho que hizo por mí, cuando pienso en el día que me libero, quiero cantar, 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 cantar. Quiero cantar, 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 cantar. Y una vez más, cuando pienso en lo mucho que hizo por mí, cuando pienso en el día que me libero, quiero danzar, 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 danzar. Quiero danzar, 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 danzar. Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí, cuando pienso en el día que me libero, quiero gritar, 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 gritar. Quiero gritar, 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 gritar. Gritarle gloria a su nombre. Quiero cantar, 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 cantar. Quiero danzar, 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 danzar. Quiero gritar, gritar, gritar. Dale gloria a su nombre. Yo quiero gritar. Dios bendiga a mis hermanos. Nos vemos la próxima semana. ¿Hay alguien que nos visite por primera vez? En caso de que nos visiten por primera vez. ¿Hay nadie? Ah, sí, hay una persona. Le damos la bienvenida. Muchas bendiciones para ti y para tu familia. Y ahí van a pasar a darte una hojita. Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana. Gracias por acompañarnos hasta el final de nuestra transmisión. Estamos seguros que el Señor habló a tu vida. ¡Wow! ¡Qué hermoso mensaje y qué hermosa la palabra de Dios! Le invitamos todos los días domingo a nuestro servicio presencial aquí en la iglesia, los cuales son a las 11 y 1 de la tarde. ¡Te esperamos!